Bienvenidos a este sector del canal donde vamos a hacer lecturas en vivo. No va a ser un audiolibro, sino que vamos a ir leyendo y voy a ir comentando cosas que quiero comentar y nada, vamos a ir empapándonos de toda esta sabiduría. Vamos a comenzar leyendo el libro Conversaciones con Dios, parte 1. Y bueno, empezamos. Espero que les guste. Introducción. Está usted a punto de vivir una extraordinaria experiencia. Está a punto de mantener una conversación con Dios. Sí, lo sé. Eso no es posible. Posiblemente piense o le han enseñado que eso no es posible. Ciertamente se puede hablar a Dios, pero no con Dios. Es decir, Dios no va a contestar. ¿No es eso? Al menos no en la forma de una conversación normal y corriente. Lo mismo pensaba yo, pero luego me ocurrió este libro. Y lo digo literalmente, no se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. Y cuando lo lea, le ocurrirá a usted, ya que todos alcanzamos la verdad para la que estamos preparados. Probablemente mi vida sería mucho más fácil si hubiera mantenido silencio acerca de todo esto, pero esa no fue la razón de que me ocurriera. Y cualquiera que sean los inconvenientes que el libro pueda causarme, como ser tildado de blasfemo, de impostor, de hipócrita por no haber vivido estas verdades en el pasado, o tal vez peor, de santo, ya no me es posible detener el proceso, ni hacer lo que quiera. He dispuesto de ocasiones para apartarme de todo este asunto y no las he aprovechado. Respecto a este material, he decidido basarme en lo que dice mi instinto, más que en lo que puede decir la gente. Dicho instinto me dice que este libro no es un disparate, el exceso de una frustrada fantasía espiritual o simplemente la autojustificación de un hombre frente a una vida equivocada. Oh, bueno, pensé en todas estas cosas, en cada una de ellas. Así que di a leer este material a algunas personas cuando era todavía un manuscrito. Se emocionaron y lloraron y rieron por la alegría y el humor que contiene. Y según me dijeron, sus vidas cambiaron, se sintieron traspasados, se sintieron poderosos. Muchos me dijeron que se sintieron transformados. Fue entonces cuando supe que este libro era para todo el mundo, que debía publicarse, porque es un don maravilloso para todos aquellos que realmente quieren respuestas y a quienes realmente les preocupan las preguntas. Para todos aquellos que han emprendido la búsqueda de la verdad con corazón sincero, alma anhelante y espíritu franco. Y eso significa más o menos todos nosotros. Este libro aborda la mayoría de las preguntas, si no todas, que siempre nos hemos estado formulando sobre vida y amor, propósito y función, personas y relaciones, bien y mal, culpa y pecado, perdón y redención, el sendero hacia Dios y el camino hacia el infierno. Todo. Trata directamente de sexo, poder, dinero, hijos, matrimonio, divorcio, vida, trabajo, salud, el más allá, el más acá, todo. Explora la guerra y la paz, el conocimiento y el desconocimiento, el dar y el recibir, la alegría y la pena. Examina lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, la verdad y la mentira. Se podría decir que este libro es la última palabra de Dios sobre las cosas, aunque a algunas personas le puede resultar algo difícil, especialmente si piensan que Dios dejó de hablar hace 2000 años, o que si Dios ha seguido comunicándose, lo ha hecho únicamente con santos, curanderos o alguien que haya estado meditando durante 30 años. O bien durante 20, o por poner un mínimo decente durante 10 años. Ninguna de estas categorías me incluye. Lo cierto es que Dios habla a todo el mundo, al bueno y al malo, al santo y al canalla, y sin duda a todos nosotros. A usted mismo, por ejemplo. Dios se ha acercado a usted muchas veces en su vida, y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces ha escuchado este viejo axioma? Cuando el estudiante está preparado, aparece el maestro. Este libro es nuestro maestro. Poco después de que este material empezara a ocurrirme, supe que estaba hablando con Dios, directa y personalmente, irrefutablemente, y que Dios respondía a mis preguntas en proporción directa a mi capacidad de comprensión. Es decir, me respondía de un modo y con un lenguaje que Dios sabía que yo entendería. Esto explica, en gran medida, el estilo coloquial de la obra y las referencias ocasionales al material recogido de otras fuentes y experiencias previas de mi vida. Ahora sé que todo lo que me ha acontecido siempre en mi vida procedía de Dios, y en ese momento se unía, se conjugaba en una magnífica y completa respuesta a cada una de las preguntas que siempre tuve. Y en algún momento del recorrido me di cuenta de que estaba produciendo un libro destinado a ser publicado. En realidad, durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, se me ordenó específicamente que se produjeran 3 libros, y que,
El primer volumen tratará principalmente de temas personales, centrados en los desafíos y oportunidades de la vida de un individuo. El segundo se ocupará de temas más generales, relativos a la vida, geopolítica y metafísica del planeta, además de los retos a los que se enfrenta hoy el mundo. El tercero tratará de las verdades universales de orden superior, así como los desafíos y oportunidades del alma. Este es el primero de los libros, terminado en febrero de 1993. En aras de la claridad, debo explicar, puesto que transcribí este diálogo a mano, subrayé o señalé con un círculo determinadas palabras o frases que me llegaban con un énfasis especial, como si Dios las hiciera retumbar. En la composición tipográfica, estas palabras y frases aparecen en cursiva y subrayadas. Tengo que decir también que tras haber leído y releído la sabiduría contenida en estas páginas, estoy profundamente avergonzado de mi propia vida, que ha estado marcada por continuos errores y fechorías, algunos comportamientos sumamente vergonzosos y algunas opciones y decisiones que, sin duda, otros consideran perjudiciales e imperdonables. Aunque experimento un profundo remordimiento por el hecho de que haya sido a través del dolor de otras personas, siento una indecible gratitud por todo lo que he aprendido en mi vida, y considero que todavía tengo que aprender por medio de los demás. Pido disculpas a todos por la lentitud de este aprendizaje. Sin embargo, Dios me alienta a perdonarme a mí mismo, mis propias faltas, y a no vivir en el temor y la culpa, sino seguir intentando siempre, no dejar de intentarlo, vivir una visión más grandiosa. Sé que eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Neale Donald Walsch. Hermoso. Acá está diciendo que canalizó el libro. Capítulo 1. En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua más o menos, un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz, personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles, dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba. Cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a voltear mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo me imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a tener que experimentar el no disponer de suficiente dinero? Finalmente, y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuestas, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas estas preguntas o simplemente te estás desahogando? Parpadeé, y entonces surgió una respuesta en mi mente. Le escribí también. Las dos cosas. Es verdad que estoy desahogándome, pero si esas preguntas tienen respuestas, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que las fueran como que hay cielo? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación, y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo el dictado. Este dictado duró 3 años, y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no llegaban hasta que no terminara de escribir completamente cada pregunta y apartara mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir, entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedar más atrás. Cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaran de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo, hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento, es la única palabra que realmente resulta apropiada, para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones duran en el momento en que estoy escribiendo esto, y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas, y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las tuyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible,
ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la tuya. Es la historia de tu vida la que está acá. Y si este material es importante, lo es para tu experiencia personal. De lo contrario, no estarías acá, con este libro en las manos, en este momento, escuchándolo. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante muchísimo tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando la planteé, aquí la respuesta. Vamos a hacer una pausa acá. Qué interesante lo que dice el autor, que nos tomemos esto personal, que esto es un diálogo personal que vamos a tener con Dios. Me está hablando a mí, te está hablando a vos que estás del otro lado. Tomémoslo como personal porque este libro tiene muchísima información. Muy buena. Continuamos. Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me explicara mejor. Y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término muchísimo mejor. Resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sentís al respecto. A veces, los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo, de nuevo, si vos querés. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento deseaba aún una respuesta más completa y detallada a mi primera pregunta. He aquí lo que Dios respondió. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el método de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a malas interpretaciones y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia te permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso les di otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y pensamientos. La suprema ironía del asunto es que ustedes hayan dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. En efecto, das tan poco valor a la experiencia que cuando tu experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente descartás la experiencia y te quedás con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Tu experiencia y tus sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabes acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabes y a menudo pueden confundir lo que sabes. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente. Ni todos los pensamientos, ni todos los sentimientos, ni todas las experiencias proceden de mí. Vamos a hacer una pausa acá. Acá nos está diciendo que no todos los sentimientos, no todo procede de Dios. Entonces, está hablando de otras dimensiones y de los parásitos que nos controlan nuestra mente. Que no todo procede de Dios, sino que también proceden de otros parásitos que nos van implantando ideas, nos van implantando sentimientos para que vayamos actuando de determinada manera. El juego de la vida. Poder discernir entre lo que te está diciendo Dios y lo que son parásitos. Continuamos. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no resultan directamente de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica.
Tus pensamientos más elevados, tus palabras más claras y tus sentimientos más grandiosos son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente, para tener en cuenta. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el que llaman amor. Alegría, verdad y amor. Los tres son intercambiables y cada uno de ellos siempre lleva a los otros, no importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otras fuentes, lo único que falta saber es si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son, algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad, otros porque parecen demasiado difíciles para seguirlos, muchos debido a simplemente a que se entienden mal, la mayoría porque directamente no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta la ignoran, especialmente a esta la ignoran. Tu mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubieras escuchado a tu experiencia. El resultado de que no escuches a tu experiencia es que sigas reviviéndola una y otra vez, puesto que mi propósito no puede verse frustrado, ni mi voluntad ignorada. Tenés que recibir el mensaje, antes o después. Sin embargo, no te forzaré, nunca te coaccionaré, ya que les di el libre albedrío, la facultad de hacer lo que quieras, y nunca jamás te la quitaré. Así pues, seguiré enviándote los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en que habites. Seguiré enviándote infinitamente mis mensajes hasta que los hayas recibido y los hayas escuchado con atención, haciéndolos tuyos. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1.000.000 de años. No podés pasarlos por alto si realmente escuchás. No podés ignorarlos una vez lo hayas oído verdaderamente. De este modo, nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado, pero ahora puedo responderles, siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación procede de Dios? ¿Cómo sé que no se trata de mi propia imaginación?, pregunta acá Neil, el autor. Claro, porque vos estás escribiendo, te pones a escribir, y empieza Dios a comunicarse con vos. Vos decís, ¿cómo sé que no es mi mente? Buenas preguntas plantea el Neil. Y escuchen lo que responde Dios porque me encanta esta respuesta. Le dice, ¿qué diferencia habría? ¿No ves que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te traeré los pensamientos, palabras o sentimientos exactamente apropiados y en un determinado momento, precisamente cuando me venga bien para mi propósito. Utilizaré alguna sentencia o varias. Sabrás que estas palabras proceden de mí porque tú, espontáneamente, no has hablado nunca con tanta claridad. Si hubieras hablado ya con tal claridad de tales asuntos, no te preguntarías acerca de ellos. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Se trata de personas especiales y en momentos especiales o cómo? Y Dios responde, todo el mundo es especial, Neil, y todos los momentos son buenos. No hay ninguna persona que sea más especial que otra, ni ningún momento que sea más especial que otro. Mucha gente decide creer que Dios se comunica de maneras especiales y únicamente con personas especiales. Esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar mi mensaje y aún más de aceptarlo. Esa es otra cuestión, y le permite quedarse con lo que dicen otros. No tienen que escucharme, puesto que ya habéis decidido que otros me han oído acerca de tus asuntos y tenés que oírlos a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que me han oído decir, ustedes no tienen que pensar en absoluto. Y acá está el hecho de hacerse, hacemos una pausa, el hecho de hacerse responsable, de dejar de escuchar lo que dicen otros y empezar a escuchar nuestra experiencia, nuestro sentimiento, desprogramarnos de lo que nos dijeron. Continuamos. Esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda mis mensajes a nivel personal. Si uno reconoce que recibe mis mensajes directamente, entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil la interpretación de otros, aunque se trate de otros que han vivido hace 2000 años, que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este momento, como ahora. No obstante, te propongo una nueva forma de comunicación con Dios.
una comunicación de doble dirección. En realidad, eres tú quien me la ha propuesto a mí, ya que he venido a ti en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. Y Neil pregunta, ¿por qué algunas personas, como por ejemplo Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras? Porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar, están dispuestas a oír y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado o manifestantemente equivocado. ¿Debemos escuchar a Dios aún en el caso en que lo que nos diga nos parezca equivocado?, dice Neil. Especialmente cuando les parezca equivocado. Si crees que estás en lo cierto respecto a algo, ¿para qué necesitas hablar con Dios? Seguid adelante actuando según vuestro entender, pero observar lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos y mirad cómo está el mundo. Evidentemente en algo habéis fallado y es obvio que hay algo que no entendés. Lo que sí entendés ha de parecer lo correcto, puesto que correcto es un término que utilizás para designar aquello con lo que estás de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se escapa aparecerá en un primer momento como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose a uno mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Vamos a hacer una pausa acá y qué interesante esta pregunta para que nos preguntemos y nos cuestionemos seriamente, ¿qué pasaría si todo lo que considerás equivocado fuese realmente correcto? ¿Qué pasaría si el mundo no fuese como te lo contaron? ¿Qué pasaría si existiera otras dimensiones? Si fuésemos seres multidimensionales, que nuestro campo electromagnético altera el mundo en el cual vivimos porque creamos nuestro mundo a través de nuestro campo electromagnético. ¿Qué pasaría si todo lo que te dijeron fuese equivocado? Para reflexionar. Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presupuestos y prejuicios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo cierto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No podés conocer a Dios hasta que hayas dejado de decirse a ustedes mismos que ya conocen a Dios. No podés escuchar a Dios hasta que dejes de pensar que ya lo habrás escuchado. No puedo decirles mi verdad hasta que ustedes no dejen de decirme la suya. Pero mi verdad acerca de Dios procede de vos, le dice Neil. ¿Quién lo dijo? ¿Otros? ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia, por el amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué hay que sí lo sea? Escuchá tus sentimientos, escuchá tus pensamientos más elevados, escuchá a tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Voy a releer eso. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelás? Si de verdad hay un Dios y sos vos, ¿por qué no te revelás de un modo en que todos podamos entenderlo? Pregunta Neil. Y claro, si sos Dios, a ver, revelate. Y Dios le responde, ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No. Me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Como cuál? Como apareciéndote ahora mismo ante mi vista. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No. Yo quiero decir de un modo indiscutible, de un modo que ningún hombre podría negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me habría que parecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas, le dicen. Y acá él quiere que se revele. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que puedas entender, que puedas comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que puedas comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de Dios, en lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven, pero yo soy el gran invisible, no lo que me hago ser a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy, y es de este no ser de donde vengo y a donde siempre retorno. Claro, acá Dios está diciendo que es todo, que no se puede manifestar de una sola forma física porque es todo. Pero cuando vengo bajo una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre.
Y así, si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualquier otra persona, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos, ya que no me había mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas, de modo que, ¿cómo iba a ser yo? Como podés ver, no importa bajo qué forma o de qué manera me revele, cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable. Pero si vos hicieras algo, Dios, algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o interrogante, habría todavía quienes dirían que es cosa del diablo, o simplemente imaginación de alguien, o de cualquier causa distinta a mí. Si me revelara como Dios todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían que debe ser cosa del diablo. Y eso es lo que sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa, sino de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Vamos a releer esto porque es súper interesante. Escuchen bien lo que dice. Dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa, sino de la experiencia interna. Cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora, y tus pensamientos y tus palabras juntas resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a tu realidad. Por lo tanto, experimentás que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no lo pedirías. Y Neil dice, ¿significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado, pero no habéis escuchado la respuesta o no queréis creerla. Responderé de nuevo con palabras de hoy en un lenguaje actual de la siguiente manera. No tendrás lo que pedís, ni podés tener nada de lo que quieras, y ello porque vuestra propia petición es una afirmación de tu carencia, y el decir que querés una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en tu realidad. Por lo tanto, la oración correcta, acá lo que está diciendo es que si pedís algo, no lo vas a tener porque si lo estás pidiendo es que no está en tu realidad. Eso, concretamente. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando das gracias a Dios por adelantado por aquello que habéis decidido experimentar en tu realidad, estás efectivamente reconociendo que eso está ahí. La gratitud, pues, es la más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a lo que yo habré contestado incluso antes de que la formules. Así pues, no supliques nunca, siempre agradece. Pero ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llegar al desencanto o a la amargura. Y Dios responde. Claro, porque estas preguntas nos haríamos todos. ¿Qué pasa? Yo agradezco y nunca llega. Y escuchen lo que responde Dios. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la que manipular a Dios, un mecanismo con el que engañar al universo. No podés mentirte a vos mismo. Tu mente sabe la verdad de tus pensamientos. Si decís, gracias Dios por esto y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en tu realidad presente, estás suponiendo que Dios es menos claro que vos, y por lo tanto, produciendo esa realidad en ustedes. Dios sabe lo que vos sabés, y lo que vos sabés es lo que aparece en tu realidad. Qué buenas barras, hermano, qué buenas barras. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que eso no está presente? Fe. Si tenés aunque sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente, porque yo digo que incluso antes de que me preguntes, habré respondido, porque yo digo, y os lo he dicho de todas las maneras concebibles a través de cualquier maestro que me puedas mencionar, que sea lo que sea que quieras, si lo querés en mi nombre, así será. Eso va a estar porque yo estoy diciendo que va a estar. Vos sos Dios, todos somos Dios, todos somos divinidad y dioses, entonces
Porque vos decís que va a estar, eso va a estar, así de simple. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador. En la medida en que sea ferviente, sostenido como una verdad, en esa misma medida se hará manifiesto en tu experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si rogás y suplicás, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentes lo que pensás que habéis decidido, puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica es el de que en ese momento no tenés lo que deseas. Ese pensamiento promotor se convierte en tu realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento es uno formulado en la fe en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida, sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero lamentablemente muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando en lugar de creer que Dios dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. ¡Oh, qué buenas barras! ¡Qué joyitas hermosas! Cuando decís que una oración es una afirmación de lo que ya es, ¿estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es el resultado de la acción de rezar? Y escuchen lo que dice Dios. Si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones y responde sí a unas, no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de 3 decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a tu vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudarte a vivir tu vida, pero no de la manera que vos supondrías. La función de Dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de tu vida. Dios te ha creado a imagen y a semejanza suya. Ustedes habéis creado el resto por medio del poder que Dios les ha dado. Dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal como la conoces. Pero Dios les dio libre albedrío para hacer con la vida lo que quieran. En este sentido, vuestra voluntad respecto a ustedes es la voluntad que Dios tiene respecto a vos. Estás viviendo tu vida del modo como la estás viviendo y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esta es la grandiosa ilusión de la que participás, que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que haces. Yo no me preocupo por lo que haces y eso le resulta difícil de aceptar. ¿Pero vos te preocuparías por lo que hacen tus hijos cuando los dejás salir a jugar? ¿Es importante para vos si juegan al corro de pillo, al escondite o al disimular? No, no lo es, porque sabés que están perfectamente seguros, ya que los dejaste en un entorno que considerás favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiarás en que no se lastimen, y si lo hacen, harás bien en ayudarlos, curarlos y permitirles que se sientan de nuevo seguros, que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar otro día. Pero ese otro día tampoco te preocuparás si deciden jugar al escondite o a disimular. Por supuesto, le dirás que hay juegos que son peligrosos, pero no podés evitar que tus hijos hagan cosas peligrosas. Al menos no siempre, no para siempre, no en todo momento, desde ahora hasta la muerte. Los padres juiciosos lo saben, los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe con bastante aproximación la dicotomía de Dios. Pero Dios, en un sentido, no siempre se preocupa por el resultado, no por el resultado final. Y ello porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre, que el resultado de la vida es dudoso. Es esta duda acerca del resultado final lo que hará creado a vuestro mayor enemigo, el miedo. Si dudas del resultado, entonces dudarás de la creación, dudarás de Dios. Y si dudas de Dios, entonces vivirás toda tu vida siempre en el temor y la culpa. Si dudas de las intenciones de Dios y de su capacidad de producir este resultado final, entonces, ¿cómo podés descansar? ¿Cómo podés hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No podés ni queréis creer en ello.
aunque afirmes que Dios es todopoderoso, y en consecuencia habéis de crear en tu imaginación un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así, habéis creado en vuestra mitología al ser al que llaman el diablo. Incluso habéis imaginado a Dios en guerra con este ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que ustedes. Por fin, habéis imaginado realmente que Dios podría perder esta guerra. Todo esto viola lo que decís que sabés acerca de Dios, pero no importa. Vivís en tu ilusión y de este modo sentís tu miedo debido a vuestra decisión de dudar de Dios. Pero ¿qué ocurriría si tomaras una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo. Deberías vivir como Buda, como Jesús, como lo hicieron todos los santos que siempre habéis idolatrado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería. Y cuando trataras de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirían tus palabras, pero no te escucharían. Tratarían de repetir tus palabras, pero no las vivirían. Se asombrarían tanto que tuvieras lo que ellos no pueden encontrar, y entonces se volverían envidiosos. Pronto la envidia se convertiría en rabia y en su furor tratarían de convencerte de que eres tú quien no entendía a Dios. Y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría, tratarían de hacerte daño. Tan enorme sería su rabia. Y cuando tú les dijeras que eso no te importaría, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con la paz que aceptarías tu muerte, te llamarían santo y te amarían de nuevo. ¿Y ello por qué? Porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir y luego amar de nuevo aquello que más aprecian. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué hacemos esto?, dice Neil. Todos los actos humanos están motivados a su nivel más profundo por una de estas dos emociones, el temor o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo y tu mundo, tal como hoy lo conoces. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llamás relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana se basa o bien en el amor o bien en el temor. No existe ninguna otra motivación humana y todas las demás ideas no son sino derivados de estas dos. Son simplemente versiones distintas variaciones del tema. Pensá en ello detenidamente y verás que es verdad. Eso es lo que llamamos pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como un pensamiento de miedo. Este es el pensamiento que se oculta detrás del pensamiento que a su vez se oculta detrás del pensamiento. Es el primer pensamiento, es la fuerza principal, es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Acá nos está diciendo que todos los actos que nosotros hacemos están siempre el pensamiento promotor, cualquier idea que tengamos, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier cosa que hagamos, siempre está o motivado por el amor o por el miedo, porque son las únicas dos polaridades que existen en el mundo. A esto es lo que yo me refiero cuando digo que tenemos que empezar a elegir nosotros conscientemente qué decidimos experimentar, porque la mente está programada para actuar en el miedo. Y solamente hay dos opciones, o sea, no hay más nada. Amor o miedo, ¿desde dónde mierda actuamos? Nada más que eso. Continuamos. Y he ahí cómo el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra. He ahí por qué los humanos aman, luego destruyen y luego aman de nuevo. Siempre con este movimiento pendular de una emoción a la otra. El amor promueve el temor, que promueve el amor, que promueve el temor. Y la razón se halla en la primera mentira, una mentira que sostenéis como si fuera la verdad de Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios os acepte está condicionado, por tanto, de que el resultado final es dudoso. Entonces, si no podés contar con el amor de Dios, que está siempre ahí, ¿con el amor de quién vas a contar? Si Dios se retira y se aparta cuando vos no actuás de determinada manera, ¿no lo harían los simples mortales también? Y así es como en el momento en que prometéis vuestro más elevado amor, abrís la puerta a tu mayor temor. Y ello porque lo primero que te preocupa después de decir te amo es si vas a escuchar lo mismo. Y si lo escuchás, entonces empezás inmediatamente a preocuparte por la posibilidad de perder ese amor que acabas de encontrar. Y así toda acción se convierte en reacción, en defensa ante la pérdida, incluso cuando tratás de defenderte ante la pérdida de Dios. Pero si supieras quién sos,
que sos el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habría de sentir temor nunca, ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar un ser así. Pero no sabés quién sos y pensás que sos mucho menos. Esto quiero remarcarlo. Acá dice, no sabés quién sos y pensás que sos mucho menos. Nos hicieron creer que somos algo pequeño, diminuto, pero en realidad somos Dios experimentándonos. Somos la fuerza universal experimentándose. Entonces tenemos todo el poder dentro nuestro. No somos seres diminutos, somos seres gigantescos. Simplemente tenemos que explotar esa capacidad. ¿De dónde habéis sacado la idea de que sos cualquier cosa menos que magníficos? De las únicas personas cuyas palabras aceptarías plenamente, de tu madre y tu padre. Estas son las personas que más te aman. ¿Por qué habrían de mentirte? Sin embargo, ¿no te han dicho que sos demasiado tal cosa y no suficiente tal otra? ¿No te han recordado que tenés que pasar desapercibido? ¿No te han regañado en alguno de tus momentos de mayor euforia? ¿Y no te han animado a desechar algunas de vuestras ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que habéis recibido, y aunque no satisfacen los criterios y por tanto no son mensajes de Dios, también podrían haberlo sido, puesto que proceden, sin duda alguna, de los dioses de tu universo. Fueron tus padres quienes te enseñaron que el amor está condicionado. Habéis sentido esa condición muchísimas veces, y esa es la experiencia que habéis interiorizado en tus relaciones amorosas. Es también la experiencia que aplicás a mí, y a partir de esta experiencia extraes vuestra conclusión sobre mí, y en este marco proclamás vuestra verdad. Dios es un Dios amoroso, decís, pero si quebrantás sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. ¿Acaso no has experimentado el destierro de tus propios padres? ¿No conoces el dolor de su condena? ¿Cómo entonces podrías imaginar que iba a ser distinto conmigo? Habéis olvidado lo que es ser amado sin condiciones. No recordás la experiencia del amor de Dios, y así tratás de imaginar cómo debe ser el amor de Dios basándose en cómo ves que es el amor en el mundo. Olvidamos lo que es ser amados sin condiciones. Habéis proyectado en Dios el papel de padre y en consecuencia habéis salido con un Dios que juzga y premia o castiga en base a lo bueno que crea que haya sido en ese momento. Pero esta es una visión simplista de Dios, basada en tu mitología. No tiene nada que ver con quién soy yo. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de Dios basado en la experiencia humana, más que en las verdades espirituales, después creaste toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Este pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda tu teología. Y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente tu salvación, no podrías aceptarla, puesto que la idea que un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla siquiera en tu más grandiosa noción de quién y qué es Dios. Esta realidad del amor basada en el temor domina vuestra experiencia de aquel. Escuchen, me encantó esto. Esta realidad del amor basada en el temor domina vuestra experiencia de aquel. Más aún, en realidad la crea, ya que no solo hace que consideres que recibís un amor condicionado, sino también que pensás que lo dais del mismo modo. E incluso mientras negociás y establecés vuestras condiciones, una parte de ustedes sabe que eso no es realmente el amor. Aún así, parecéis incapaces de cambiar la manera de pensarlo. Os decís a vosotros mismos que habéis aprendido la manera difícil y que os condenáis si no os hacéis de nuevo vulnerables. Pero lo cierto es que deberías decir que os condenáis si no lo hacéis. Acá en resumen está diciendo que nos condenamos si no nos vulnerabilizamos. Debido a vuestros propios y equivocados pensamientos sobre el amor, si es que os condenáis realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza. Del mismo modo, os condenáis a conocerme nunca como realmente soy, al menos mientras obréis así, ya que no podéis rechazarme para siempre y llegará el momento de nuestra reconciliación. Cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o en el miedo, y no simplemente las que afectan a las relaciones. La educación de tus jóvenes, la política social, los objetivos económicos, las decisiones que implican guerra, paz, ataque, defensa, agresión, sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de ahorrar o compartir, de unir o dividir. Cualquier decisión libre que tomes se deriva de
uno de los únicos dos pensamientos posibles que existen: un pensamiento de amor o un pensamiento de miedo. El temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. El temor cubre nuestros cuerpos con ropa. El amor nos permite permanecer desnudos. El temor se aferra a todo lo que tenemos. El amor lo regala. El temor prohíbe, el amor quiere. El temor agarra, el amor deja ir. El temor duele, el amor alivia. El temor ataca, el amor repara. Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basa en una emoción o la otra. No tenés más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre qué elegir, pero tenés libre albedrío respecto a cuál de las dos escoger. ¿Qué llevamos? ¿50 minutitos de grabación? Me parece que lo vamos a dejar por acá y en el próximo vamos a continuar. Sí, que acá hace una pregunta Neil, así que lo vamos a dejar por acá y en el próximo episodio vamos a continuar. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, por escuchar esto. Esto es para que lo escuches chill, tranquilo, mientras vas en el auto, mientras cocinás, mientras caminás, para que podamos bajar esta información de una manera por ahí un poco más amena, que se disfrute la lectura. A mí me encanta leer, me encanta esta información, así que te la comparto con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio.